veces repelente para mosquitos. How many of you use repellent for mosquitoes? Se pone en el verano porque aquí hay You muchos put it en in the Canadá. summer because there's a lot here in Y Canada. acá son grandes. And they're big too. Y tienen hambre And they're también. very hungry. Y uno se pone repelente. And you put that repellent, Y los mosquitos huelen eso. and the mosquitoes smell that, Y se van. and they go. No pueden llegar. They cannot get there Porque el olor because the es tan smell fuerte. is so strong. Es un antirrepelente. It's a repellent. Así es Anti-repellent. también la dulzura. That's how sweetness is as well. El enemigo quiere venir con amargura. The enemy wants to come with bitterness, Pero uno tiene que permanecer en dulzura. but we need to remain in ¿Y sweetness. cómo permanecemos en And how dulzura? do we remain sweet? Es a través de ser agradecidos. It's through being thankful Y decir con tus labios, and to say with your lips, gracias Señor, thank you, Lord. gracias Señor, Thank you, Lord. gracias Señor. Thank you, Lord. Porque si empezamos a dar gracias constantemente, Because if we constantly give thanks, algo va a suceder. something will happen. La amargura The bitterness que quiere impedir que la gracia de Dios fluya en tu that vida wants to hinder the grace of God to flow in your life será echada fuera. will be cast away. Porque cuando tenemos una actitud de agradecimiento, Because when we have an attitude of gratitude, no puede venir la amargura. bitterness cannot come. La amargura viene a tu vida y a mi vida Bitterness comes to your life and my life cuando dejamos de agradecer. when we stop being thankful. Alguien dijo, Someone said, cuando la alabanza cesa, when the praise ceases, la queja empieza. the complaining begins. Eso es poderoso. That's powerful. Cuando la alabanza cesa, When the praise ceases, la queja empieza. complaining begins. Y la queja And complaining nunca te llevará a la tierra de la dulzura. will never take you to the land of sweetness. Nunca te llevará a la tierra It prometida. will never take you to the promised land. Te pondrá It will put you en un desierto. in a desert. ¿Y qué viven los desiertos? And what lives in deserts? Escorpiones, Scorpions, serpientes. serpents. ¿Y quiénes son los serpientes y las And who are the escorpiones? serpents and scorpions? De acuerdo a la palabra, According to the word, son espíritus inmundos. they are unclean spirits. Y les gusta venir a envenenar nuestras vidas. And they love to come and poison our lives. Por eso dice la palabra That's why the word says que una raíz that a small root de amargura of bitterness puede contaminar can defile no solamente tu vida, not just your life, sino la vida de las personas que estén a tu but the alrededor. lives of the people around you. Por eso el enemigo lo que más va a tratar That's why what the enemy will try to do most de que nosotros nos olvidemos is for us to forget de ser to agradecidos. be thankful. Y bueno, cada año tenemos el Día de And Gracias every year we have Thanksgiving aquí en Canadá, here in Canada, también en Estados Unidos. also in the States, Pero no es un día al año, but it's not just one day a year. es todos los días del año. It's every day of the year. Ser agradecidos. Be thankful. Amén. Amen. Hay que practicar la gratitud. We need to practice gratitude. Hace años, Years ago, la pastora Carol Arnott Pastor Carol Arnott estaba con una situación en sus intestinos. Había un problema, una enfermedad. she had a situation with her intestines, Y el Señor and the Lord le puso en su corazón put in her heart que prácticamente, constantemente, that constantly, practically, le diera gracias al Señor. she'd be thankful to the Lord. Y ella mandó a hacer And she sent to be made como un reloj like a clock, a watch, que sonara, no, era así or como, like a timer, ya, que cada 10 minutos that every 10 minutes hiciera un bus, o sea, sonara o it se would go moviera. off, Y cada 10 minutos and every 10 minutes eso empezaba a sonar that would begin to go off, y o hacía un ruido o temblaba. or it made a sound, or it vibraba. buzzed, or vibrated. Entonces, cada 10 minutos So every 10 minutes, ella tenía que empezar a decir a Dios, she gracias needed to Señor, begin to say to God, thank you, Lord. gracias Señor, Thank you, te Lord. adoro Señor, I worship you, Lord. te amamos Señor, We love you, Lord. gracias Señor. Thank you, Lord. Cada 10 minutos. Every 10 minutes. Imagínense cuántas veces es en una hora. Imagine how many times is that in an hour? 6. 6.
Imagínese en 10 horas Imagine in 10 hours cuántas gratitud le dio al Señor. how much gratitude she gave to the Lord. ¿Sí? ¿Qué pasó? What You know happened? numbers here? ¿No saben los números? Pero ¿qué quiero decirte con esto? But what do I want to tell you with this? Que ella estaba completamente enfocada She was completely focused en darle gracias al Señor. in giving thanks to the Lord. A pesar de lo que estuviera pasando, No matter what was happening, a pesar del dolor, no matter even though there was pain, porque muchas veces cuando uno ve lo que ve because many times when you see what you see y tú dices, pero ¿qué está haciendo mi oración? and you say, well, what is my prayer doing? ¿Qué está haciendo la palabra? What is the word ¿Por doing? qué la palabra no está haciendo algo Why is the word not que doing yo creo something que va a hacer? that I believe it will do? ¿Sabe algo? Do you know something? La palabra del Señor nos da la clave. The word of the Lord gives us the key. La palabra del Señor dice que toquemos The word says that we would knock y la puerta se nos va a abrir. and the door will be open to us. Pero no dice cuántas veces tenemos que tocar. But it doesn't say how many times we need Pero to sí nos knock. dice hasta cuándo tenemos que But it tocar. does tell us until when we have to knock. Hasta cuándo tenemos que tocar. Until when do we need to knock? Hasta que la puerta Until the door te sea abierta. is open to you. Amén. Amen? No nada más tocar una vez It's not just to knock once y no me abrieron. and they didn't open. O el Señor no me quiso oír. Oh, the Lord did not want to hear me. El Señor nos dice, The Lord says to us, toca, knock, toca knock hasta until que se te abra la the puerta. door is open. La palabra también nos The dice, word also says, busca seek hasta until que encuentres. you find. Porque mucha gente busca, Because many people pero seek, no encuentra. but they don't find. Entonces el Señor te dice, So the Lord says to you, busca seek hasta, until, dilo conmigo, hasta say it with me, until encuentres. I find. El problema de nosotros es Our problem is que muchas veces queremos las cosas superficiales, that many times we want superficial things, pero no nos gustan las cosas que nos van a llevar más tiempo, but we don't like the things that are going to take us more time, más esfuerzo, more effort, más estar comprometidos. being committed even more. Hola. Hello. Nos gustan generalmente las cosas fáciles, We generally like the easy things, pero el Señor nos dice, but the Lord says to us, el reino de los cielos, the kingdom of heaven, no todos entran. not all enter into it. Dice el reino de los cielos, The kingdom of heaven, el camino es angosto, the way is very narrow, difícil. difficult, No muchos transitan por and él. not many go through it. Pero dice la palabra, pero el But the word camino says, a la perdición but the way to perdition es amplio is very y wide, muchos caminan por and él. many walk through it. Entonces, ¿qué tenemos que aprender a entender? So what do we need to learn to understand? Que las cosas que cuestan, That the things that will cost you, las cosas que cuestan, the things that will cost you tienen un precio que pagar. have a price that need to be paid for. Y sabemos nosotros que todo tiene precio. And we know that everything has a price. ¿Cuántos saben que cuando usted va a comprar algo, todo tiene How many precio? of you know that when you go buy something, everything has a price? Si quiere algo mejor, le va a costar algo más. If you want something better, it's going to cost you more. Si quiere algo más fino, If you want something that's more elegant or better quality, le va a costar más caro. it's going to cost you more. En México tenemos un dicho, In Mexico, we have a saying, lo barato sale caro. the cheap things will end up costing you more. Y a veces nosotros And sometimes we andamos buscando ofertas. are looking for sales and deals. Y eso es bueno, And that's good. es bueno. That's good. Pero en el Señor But in the Lord, no hay muchas ofertas. there are not many sales. En el In Señor the Lord, siempre nos va a costar algo. it will always cost us something. Y la pregunta es esta, The question is this: ¿estamos dispuestos are we willing a pagar el precio? to pay the price? Estaba con una hermana I was with a sister, y me comentaba un testimonio and she was telling me a testimony de unas personas que prácticamente no conocían mucho al Señor, of people that practically did not know the Lord much, pero sabía que había un Dios. but they knew there was a God.
Y estaban en el hospital and they were in the hospital con su hija with their daughter en la ciudad de Córdoba, Argentina. in the city of Cordoba, Argentina, Y la hija estaba muriendo. and the daughter was dying. Y el señor tiene mucho dinero. And this man has a lot of money. Es un millonario. He's a millionaire. Y le decía a los doctores, And he would say to the doctors, lo que cueste. whatever it costs, No importa el dinero. money is not an issue. Lo que cueste. Whatever it Yo costs, tengo todo el dinero para I pagar. have all the money to pay for it. Pero llegó el momento But it got to the moment que el dinero where money no puede comprar could not buy los milagros. the miracles. Wow. Hay cosas que no se pueden comprar con There are dinero. things that you cannot buy with money. Y los médicos le dijeron, And the doctor said to him, discúlpenos, we're sorry. estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, We're doing everything within our reach. pero esto But this, no podemos. we can't. Ya no está en nuestras manos. It's not in our hands anymore. Su hija está daughter muriendo. Is dying. Su hija está muriendo. Your daughter is dying. Imagínate que este cuadro Imagine this picture. tiene todo el dinero, He's got all the money, pero el dinero but money no puede hacer el milagro. cannot do the miracle. ¿Y sabes qué hizo este padre desesperado? And you know what this desperate father did? Él hizo esto. He did this. Por 3 días For 3 days, no se separó de la cama de la hija. he did not separate himself from the daughter's bed. Por 3 días For 3 days, estaba de rodillas, he was on his knees, tomando agua drinking y water, solamente saliendo al baño and just going to the washroom y regresando, and coming back hincado, on his knees, humillado, humbling himself, clamando al Señor, crying to the Lord, clamando al Señor. crying out to the Lord. No la primera noche, Not the first night, no la segunda not noche, the second night, hasta la tercera noche. until the third night. Porque el Señor dice, Because the Lord says, tocar, knock, tocar knock, y se te and abrirá. it will be La open. primera noche no se abrió The la first puerta, night, the door La didn't open. segunda The noche second night, no se abrió la the puerta, door didn't open. pero la tercera But the noche third night, él estaba orando he was praying, y una luz and a light del cielo from heaven se iluminó el cuarto lit up the room y vino sobre la niña. and came upon the daughter. Un ángel An angel vino came y tocó la niña and touched the daughter. y él supo en su espíritu And he knew in his que spirit lo que estaba pidiendo that what he was asking for, Dios se lo estaba dando. God was giving it to Porque him. la palabra del Señor Because dice, the word of the Lord says, buscar seek y hallaréis. and you will find, Y hallaréis. and you will find. Dios te dice, God says to Dios you, quiere darte tu God milagro, wants to give you your pero miracle, tú tienes que but you need buscar, to seek, buscar, no superficial, not sino superficially, empezar a but profundizarte, begin to go deeper profundizarte, and deeper profundizarte. and deeper. Esa mañana, That morning, él supo he knew que su hija estaba sana. that his daughter was healed. Y la esposa, And the wife, que también estaba durmiendo, who was also sleeping, fue y le dijo, went and said, vámonos a casa. let's go home. El milagro The miracle ya está hecho. is already done. Y dice la esposa, ¿cómo que el milagro está hecho? And so the boy says, what do you mean the miracle's done? Es que vino un ángel An angel came, y yo sé en mi espíritu. and I know in my El spirit Señor ya nos contestó. that the Lord already answered us. Y se fueron. And they left. Y ese día, And that day, en la madrugada, cuando el ángel tocó a la hija, in the night when the angel touched the daughter la hija empezó a recuperarse, began to get better a recuperarse, and to get better a recuperarse. and to get better. Y en unos días And in a few days, salió del hospital. she left the hospital. Esa niña That girl ahora vive aquí en Canadá. now lives here in Canada. Y es un testimonio And it is a testimony de lo que Dios puede hacer. of what God can do. Pero escucha, But listen, esto es lo que a veces yo no puedo entender. this is what I sometimes can't understand. El padre The father pidió el milagro, asked for the Dios le miracle, dio el milagro, God gave him the pero miracle, la madre but the mother no era creyente. wasn't a believer. Y la madre lo que dijo, And what the mother said, no le tocaba todavía a mi hija. it wasn't my daughter's time yet. Qué triste es ver un milagro. How sad is it to see a Qué miracle? triste es ver la gloria de How Dios sad is it to see the glory of God y no reconocer and not que su recognize mano that his fue hand lo que trajo was what brought la provisión, the provision, la sanidad. the healing? Yo digo, Señor, ¿cuántos corazones duros I hay? say, Lord, how many hardened hearts are there? ¿Cuántos corazones duros hay? How many hard hearts are there? ¿Sabes algo? Do you know something? El Espíritu Santo The Holy Spirit es el único is the only one que puede tocar tu corazón that can touch your heart
y transformarlo. and transform it. No hay ningún ser humano There's no human que being tenga el poder that has the power de traer convicción a tu to vida. bring conviction to your life. Alguien te puede decir muchas cosas, Someone can say to you many pero el things, que puede traer convicción but the only one that can bring a tu conviction vida y a mi to vida your life and my de life pecado of sin solamente only es el Espíritu Santo. is the Holy Spirit. Solamente el Espíritu Santo. Only the Holy Spirit. ¿Cuándo? When Dice la palabra, the word says si escuchas hoy su voz, that if you hear today his voice, no endurezcáis do not harden tu corazón. your heart. ¿Y cuál es la voz de Dios? And what is the voice of God? Su palabra. His word. Hola. Hello. Su palabra. His word. Su palabra puede ser la voz de Dios His word is the voice of God con lo que te está hablando en esta mañana. that is speaking to you this morning. Y el Señor nos quiere hablar. And the Lord wants to speak to us. ¿Cuántos quiere que el Señor le hable? How many of you want the Lord to speak to you? Vamos a Primera de Tesalonicenses, Let's go to 1 Thessalonians. Primera de Tesalonicenses 5:15. 1 Thessalonians 5:15. Por eso siempre es bueno decir, That's why it's always good to say, Dios es bueno, God is good. Dios es bueno. God is good. Amén. Amen. Cada momento tienes que estar diciendo, Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. For the Lord is good and his mercy endures forever. Yo creo que si eso lo dices como tu respiración, porque Dios es bueno y para siempre su I believe that misericordia, you say that as you breathe, for the Lord is good and his mercy endures forever. algo va a pasar. Something is going to happen. Amén. Amen. Dice la palabra, mirar que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. See that no one renders evil for evil to anyone, but always pursue what is good both for yourselves and for all. Estar siempre gozosos. Rejoice always. ¿Cuántos tristes hay aquí? How many sad people do we have here? Dilo conmigo. Say it with me. Estar gozosos Rejoice sometimes. a veces. Ese es el reto. That's the challenge. Ese es el reto. That's the challenge. ¿Cómo podemos permanecer gozosos How can we remain joyful en medio de una prueba? in the midst of a trial? ¿Cómo podemos permanecer How gozosos? can we remain joyful? ¿Cómo podemos permanecer en una buena actitud How can we remain with a good attitude en medio de una circunstancia in the midst of a circumstance que está en nuestra contra that is against us y que es una injusticia? and that it's injustice? Wow, ese es el reto. That's the challenge. Pero dice la palabra, But the word says estar siempre gozosos. to always be joyful. Entonces, el gozo, So the joy, dice la Biblia, que es la fortaleza de tu vida. the word says that it is the strength of your life. Hola, Hello. el gozo The joy es la fuerza de tu vida. is your strength. No gozo, No joy, debilidad viene. weakness comes. Y si estamos débiles, And if we are weak, no queremos orar. we don't want to pray. Nuestra alabanza, Our praise, en lugar de ser alabanza, instead of being praise, empieza a ser queja avanza. begins to be a complaint praise. Oh Señor, si tú hubieras hecho esto, Oh Lord, if you had done this, si tú hubieras hecho lo otro, if you had done that, no hubiera pasado esto. this wouldn't have happened. Pero el Señor nos dice, But the Lord says to us, dar gracias a Dios give thanks to God siempre. always. Permanecer en gozo Remain joyful siempre.
always or always rejoice. Versículo 18. Verse 18. Versículo 17. 17. Orar de vez en cuando. Pray sometimes. Orar cada sábado. Pray every Saturday. Orar cada vez que vienes a la iglesia. Pray every time you come to church. Orar cada vez que hay reunión de oración. Pray every time there's a prayer meeting. No. No. ¿Qué es lo que dice? What does it say? Orar Pray sin without cesar. ceasing. No podemos tomar vacaciones en la oración. We cannot take vacations in our prayer life. Deje de respirar usted por 10 minutos. Stop breathing for 10 minutes. Usted deja de vivir. You stop living. ¿Se da cuenta? You see? Pero eso es algo que en el espíritu siempre tiene que haber una gratitud. But that's something that in the spirit, there's always a need to have gratitude. En el espíritu siempre tiene que haber una conciencia There should always be an awareness in the de spirit estar conectados con el Señor. of being connected with the Lord. Siempre tiene que haber una conexión. There's always a connection that needs to No happen. importa lo que estés haciendo. No matter what you're doing, Puedes estar you trabajando, could be working, puedes estar you manejando, could be driving, pero en tu espíritu but in your spirit, tienes comunión con el you Señor. have fellowship with the Lord. En tu In your espíritu spirit, tienes gratitud para You el have Señor. gratitude towards the En Lord. tu espíritu In your spirit, hay gozo. en there's el Señor. joy in the Lord. Es muy fácil It's very easy que el enemigo venga y nos robe el gozo. for the enemy to come and steal the joy. Él es un ladrón He's a thief, y también quiere robar tu gozo. and he also wants to steal your joy. Porque dice la palabra que Because the word says, aún dice la Biblia that even the Bible que el says gozo that the joy es medicina is medicine para todos tus huesos. for all your bones. Wow. Wow. El gozo The joy es medicina. is medicine. Dilo conmigo, el Say it with gozo me, joy es medicina. is medicine. Entonces, si el gozo es So medicina, if joy is medicine, la amargura bitterness es ¿qué? is what? Veneno. Poison. La amargura Bitterness se siente aún is felt even en nuestra lengua. in our tongue. ¿Sabe que cuando una persona está amarga, You know, when someone is bitter, aún en su piel puede sentir la amargura? you can even feel in their skin the bitterness. ¿Por qué? Why? Porque hay químicos Because there are chemicals en tu cuerpo in your body que son segregados that are segregated a través de tus pensamientos. through your thoughts. Y si tus pensamientos And if your thoughts no son pensamientos de gozo, are not thoughts of joy, son pensamientos de amargura, they're thoughts of bitterness, ¿qué sucederá? what would happen? Eso empezará a contaminar That will begin to defile y empezará a envenenar and begin to poison nuestras vidas. our lives. ¿Sabe algo? Do you know something? Hace años vino un predicador a nuestra congregación. Years ago, a preacher came to our congregation. Él viene del África. He comes from Africa. Y en el África hay una serpiente que se llama la mamba. And in Africa, there's a serpent that's called the mamba. Y la mamba vive en los ríos. And the mamba lives in the rivers. Y mucha gente atraviesa ríos también And people go through those rivers o arroyos. or the streams. Y la gente que vive en esas regiones And people that live in those regions sabe lo que tiene que hacer know what they need to do si la víbora o la serpiente mamba los muerde. if the mamba bites them. Lo primero que tiene que hacer una The persona first thing that the person needs to do cuando la mamba, la serpiente los mordió, when the serpent or the mamba bites them, no tiene que salir they cannot get out del agua. of the water. Número uno, Number one, si quieres vivir, if you want to live, ya te mordió la serpiente, the serpent bit you already. pero no te salgas del agua. Don't get out of that water. ¿Por qué? Why? Porque el agua Because the water, es como un antídoto it's like an antidote que no permite that does not allow que el veneno for the poison empiece a funcionar. to begin to function. La persona que lo pica la mamba The person that is bit by the y mamba se sale del agua, and comes out of the water, el veneno se activa. the poison is activated.
Y tienes que tener And you need to have en 3 horas in 3 hours el antídoto the antidote para que te lo suministren. so that they can give it to you, Si no tienes 3 horas de vida, or you have 3 hours to live. vas a morir. You'll die. De modo que la persona que lo picó la So mamba the person that was bit by that mamba, tiene que buscar ayuda, they need to seek help, pero no salir del río. but not get out of the river. Y cuando alguien lo llega a ver, And when someone sees le them, dice, me picó la mamba, they say, I got bit by a mamba. ya saben qué hacer. They know what to do. Y escúchame, esto me sorprendió. Listen, this really surprised me. ¿Sabe cuál es el antídoto? Do you know what the antidote is? Veneno de mamba The poison of mamba con la sangre de cordero. with the blood of a lamb. Con la sangre de cordero. With the blood of a lamb. Wow. Wow. Es la combinación. It's the El combination, veneno the poison y la sangre and the blood de un cordero. of a lamb. Wow. Eso me quedó sorprendido. That really surprised me. ¿Se da cuenta? You see? Aún en la naturaleza. Even in nature, Es como que refleja la realidad espiritual. it's as though it reflects the spiritual reality. ¿Y qué significa cuando somos picados por la mamba? And what does it mean when we're bitten by the mamba? El río es la iglesia. The river is the church. Bueno, tiene que ser la iglesia, Well, it has to be the church. ¿verdad? Right. Dice la Biblia que el que cree en él, The word says that he who believes in him, ríos de agua viva rivers of living waters fluirán de su will interior. flow out of their innermost being. Pero nosotros también somos la iglesia. But we are also the church. El río es la The presencia. river is the presence. El río es la iglesia. The river is the church. ¿Y qué sucede And what happens cuando la serpiente nos muerde? when the serpent bites us? Muchas veces lo que hacemos es, What we often do is, si no entendemos esto, if we don't understand nos that, vamos a salir del río. we'll get out of the river. Y el enemigo, ¿qué sucede? And the enemy, what happens? Ya la amargura, The bitterness, el veneno, the poison se activó is activated porque saliste because you came out del of ambiente, the atmosphere del agua, of the water donde no permitía where it did not allow, que eso, aunque ya estaba en ti, even though that was already in you, no se acelerara el proceso de the muerte. process of death would not be accelerated. Por eso es importante entender esto. That's why it's important to understand this. El enemigo lo que más quiere venir a What the enemy hacernos wants to come and do most to es us mordernos. is to bite us. Y si no sabes qué hacer con la mordedura de And if you don't serpiente know what to do with that bite of the y serpent, te sales del río, and you come out of the river, te sales de la protección de Dios you come out of the protection of y God, no encuentras el antídoto, and you don't find the antidote, puedes morir. you can die. Por eso es muy importante. That's why it's very important. La amargura Bitterness no puede coexistir cannot coexist con la gracia. with grace. Sonríe que el Señor le ama. Smile, Jesus loves you. Versículo 18. Verse 18. Dar gracias en algunas cosas. In some things, give thanks. No. No. Dar gracias en qué? Give thanks in what? En todo. In everything, give Dilo thanks. conmigo. Say it En with me. todo. In everything. Wow. De modo que eso refleja So this reflects que tenemos otro reto. that we have another challenge. No solamente estar gozosos, Not only to be always rejoicing, no solamente orar sin cesar, not only to pray without ceasing, pero también dice, but it also says, se está dando gracias en todo. in everything, give thanks. Fíjate lo que dice. Look at what it says. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. And it says, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Wow. O sea que nosotros, So we, pastor, tenemos que dar gracias en todo. Pastor, we need to be thankful in everything. Tengo que dar gracias a Dios por mis problemas. I need to give thanks for my problems. No exactamente que tienes gracias a Dios por tus Not problemas. exactly give thanks for your problems, Tienes que dar gracias a Dios por la solución de but tus you need to problemas. give thanks God for the solution to your problems. ¿Tienes enfermedad? Do you have No sickness? le digas, ay Señor, gracias por mi Don't enfermedad. say, oh Lord, thank you for my sickness. No, No. gracias Señor Thank you, Lord, por mi sanidad. for my healing. Eso es lo que tenemos que aprender, a That tener is una what we need to actitud learn, to have an de attitude gratitud. of gratitude. Actitud de gratitud. Attitude of gratitude.
Y eso es difícil porque es algo que lo tenemos que aprender a cultivar. And that's difficult because it's something that we need to learn to cultivate. Es un constante recordatorio. It's a constant reminder, a remembrance. No dejes que la serpiente te muerda. Do not allow the serpent to bite you. Y si te mordió, And if it bit you, tienes un antídoto. you have an antidote. La sangre de nuestro Señor Jesús. The blood of our Lord Jesus. Amén. Amen. Dice lo siguiente, fíjate lo que dice el siguiente versículo. Look at what the next verse says. No apaguéis al Espíritu. Do not quench the Spirit. Wow. Wow, ¿cuántas cosas estamos aprendiendo el día de We're hoy? learning a lot today. No apaguéis al Espíritu. Do not quench the Spirit. ¿Cómo podemos apagar al How can Espíritu? we quench the Spirit? No haciendo las tres cosas primeras. Not doing the first three things. ¿Y cómo podemos apagar al Espíritu? And how can we quench the Spirit? ¿Qué es apagar al Espíritu? What is it to quench the Spirit? Es no tenerlo en cuenta. It's to not take Him into consideration. Es ignorarlo. It's to ignore Him. Wow. ¿Se da cuenta? Dios nos llama a vivir una vida en el Espíritu God calls us to live a life in the Spirit con E mayúscula, with a capital S, pero muchas veces estamos nosotros ignorando but oftentimes we are ignoring al Espíritu. the Spirit. El Espíritu muchas veces te está diciendo, haz esto. The Spirit is oftentimes saying, do this. Y dices, no, yo creo que mañana. And you say, no, I think tomorrow. El Señor te está diciendo, haz lo The otro. Lord is saying, do that. Y dices, no, no, Señor, mándame confirmación. And you say, Lord, no, send confirmation. Muchas veces estamos muy espirituales, Many times we're too spiritual, pero no estamos siendo obedientes a lo que Dios nos está but diciendo. we're not being obedient to what God is saying to us. Dice la Biblia The Bible says que Abraham, that Abraham, cuando Dios le dijo, when God said to him, quiero que sacrifiques a tu único hijo, I want you to sacrifice your only son, al que tú amas. the one who you love. Fíjate lo que le dice Dios a Look at what Abraham. God says to Abraham. Quiero que me des a tu hijo, I want you to give me your son, a tu único hijo, your only son, al que tú amas. the one that you love. Quiero que me lo entregues. I want you to give him to me. Dice la Biblia The Bible says que al siguiente día, that the next day, muy de mañana, very early in the morning, eso es lo que yo admiro. that's what I admire. Al siguiente día, The next day, muy de mañana, very early in the morning, Abraham no dijo, Abraham didn't say, bueno, voy a esperar que Dios me confirme lo I'm que going me to ha wait for pedido. God to confirm to me what he's asked of me. Porque claro, que Dios Because what God va a God pedirme will ask a mi me único hijo. for my only La son, promesa the que promise esperé por 25 that I años, waited for 25 ahora me years. la está pidiendo. Now he's asking it from me. ¿Sabes lo que dijo? Dice la palabra. The word says Muy de mañana, that very early in the morning, muy de mañana. very early in the morning, Y fue a hacer and he went to lo do que Dios le dijo. what God told him to do. Tenemos que aprender. We need to learn. Sonríe que el Señor le ama. Smile, Jesus loves you. ¿Cuántos de nosotros podemos, Señor? Ay, Señor, ayúdame. How many of us can say, oh Lord, help me? Help us, Lord. Ayúdanos, Señor. Vamos al libro de Marcos capítulo 5. Let's go to Mark chapter 5. ¿Cuántos queremos aprender a encender más el Espíritu? How many of us want to learn to ignite the Spirit even more? Dice la Biblia The Bible says, que Juan el Bautista nos enseña John the Baptist teaches us que vendría Jesús that Jesus would come y él nos bautizaría and he would baptize them con el Espíritu Santo with the Holy Spirit y con fuego. and with fire. Wow, con fuego. With fire. ¿Cuántos queremos fuego? How many of us want fire? No me está abriendo. Ve a Marcos. Marcos capítulo 5. Mark chapter 5. Estas Biblias a veces abren y a veces no quieren These abrir. Bibles sometimes open and sometimes they don't want to open. Ok, ya está. Marcos capítulo 5. Mark chapter 5. ¿Cuántos de ustedes tienen alguna situación en este momento que están creyendo por la respuesta de Dios? How many of you have a situation right now where you're believing for God's answer, Por el rompimiento de Dios. for God's breakthrough? Escúchame, Listen, no hay nada
no hay nada que Dios quiera hacer There's nothing that God wants to do que Dios ya no te haya dado. that God has not already given to you. Escucha, Listen, no hay nada que Dios no quiera hacer there's nothing that God does not want to do o Dios quiera darte or that God wants to give you que Dios ya te dio. that God already gave you. Parece un trabalenguas, It's like a tongue twister. pero no. But no, Escucha, listen, dice la Biblia the Bible says que si Dios te entregó a Jesús, that if God gave you Jesus, ya te lo dio. he gave it to you. ¿Cuántos creen que Dios ya le dio a Jesús a usted? How many of you believe that God already gave you Jesus? ¿Cuántos tienen a Jesús? How many of you have Jesus? Entonces dice la palabra que si Él no escatimó dar a su propio hijo, And the word says that if he did not escatimar. You speak English? no spare, Okay, that's the word. if he did not spare his only son, Si Él no escatimó dar a su propio if hijo, he did not spare his only son, dice, ¿cuánto más how much more no te dará con Él would he not give together with him todas las cosas? all things? O sea que si Jesús ya me dio a su hijo, So if Jesus already gave me his son, ya me dio todo, he gave me everything. ya me dio todo. He already gave me everything. Entonces, ¿qué tengo que hacer para recibir So todo? what do I need to do to receive everything? Déjame decirte algo. Let me tell you something. Muchas veces usted esperando que Dios haga algo, Many times you're waiting for God to do something cuando Dios está esperando que tú hagas algo. when God is waiting for you to do something. Y ese es el problema de nosotros. And that's our problem. No tenemos problemas de orar. Sí, oramos. We have no Señor, problems hazlo, praying. Yes, we hazlo, pray. Señor. Oh Lord, Hazlo. do it. Me recuerdo como a David. I remember like David. David nunca oró para ir a enfrentarse con Goliat. David never prayed to go and confront Goliath. David fue a la batalla David went to the battle, confiando trusting que Dios estaba con él. that God was with him. Versículo 21. Verse 21. Al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una grande multitud y estaba junto al mar. Now, when Jesus had crossed over again by a boat to the other side, a great multitude gathered to him, and he was by the sea. Y vino a él un dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. And behold, one of the rulers of the synagogue came, Jairus by name, and when he saw him, he fell to his feet and begged him earnestly, saying, my little daughter lies at the point of death. Versículo 24. Fue pues con él y lo seguía una grande multitud y lo apretaban. Verse 24, so Jesus went with him, and a great multitude followed him and thronged him. Versículo 25. Verse 25, Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre now a certain woman who had the flow of blood for 12 years, y había sufrido mucho en manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada le había servido, antes le iba peor. and had suffered many things from many physicians, she also spent all that she had and was no better, but rather grew worse. Wow. Qué cuadro, ¿verdad? What a picture. 12 años. 12 years, 12 largos años. 12 long years Con una enfermedad. with a sickness. ¿Qué enfermedad era? What sickness was it? Era un flujo de It sangre. was an issue of blood, Derramamiento de sangre. a flow of blood, pouring out No of blood. paraba. It would not stop. No paraba. It wouldn't stop. Dice la Biblia que fue con muchos The médicos. word says that she went with many doctors, Gastó mucho. spent a lot of money, Todo lo que tenía. everything she had. Y dice la palabra, And the word says, buscando que le fuera mejor, seeking for it to get better, le iba peor. it got worse. Wow. Wow. O sea que muchas veces, So many times, a veces estamos esperando que las cosas nos vayan mejor. sometimes we're waiting for things to get better. ¿Y qué pasa cuando las cosas se ponen peor? And what happens when things get worse? Dice, y bueno, sí, ¿qué está pasando? Well, what's happening? Las cosas se ponen peor. Things are getting worse. Pero escucha lo que hizo esta mujer. But look at what this woman did. Versículo 27. Verse 27. Cuando oyó hablar de Jesús, When she heard about Jesus, cuando oyó
when she heard hablar them speaking de Jesús, about Jesus, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, she came behind him in the crowd and touched his garment. porque decía, si tan solo toco su manto, seré salva. For she said, if I only may touch his clothes, I shall be made well. Inmediatamente, Immediately, dilo conmigo, say with me, inmediatamente. immediately, Wow. Inmediatamente. immediately. ¿Cuánto tuvo que esperar? How long did she have to wait? Inmediatamente. Immediately. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Immediately the fountain of blood was dried up, and she felt that her body was healed of the affliction. Inmediatamente. Immediately. Escúcheme, por favor. Listen, please. Hay ocasiones que uno ora There are occasions when you pray, y está bien orar and it's good to pray, y está bien alabar. and it's good to praise, Está bien adorar, It's ser good to worship. agradecido. and be thankful. Pero hay momentos But there are que moments tenemos que aprender that we need to learn a sustraer to subtract, to take from, to draw from el poder de Dios. the power of God. Es como un depósito. It's like a deposit. Usted tiene algo, You have something usted puede sacar. you can take out. Dios te ha dado un depósito, God has given you a deposit, el Espíritu Santo. the Holy Spirit. Dios no te da el Espíritu Santo por medida. God doesn't give you the Holy Spirit by measure. Dios te da el Espíritu Santo God gives you the Holy Spirit, y tú incrementas and you increase ese depósito, that deposit que está en ti. that is in you. Jesús Jesus estaba lleno del Espíritu was Santo full of the Holy Spirit, y dice la palabra que él caminaba and the word says that he walked, y había una multitud and there rodeándolo was a multitude surrounding porque había him mucha gente because there were many que lo people admiraba, that admired him, había mucha gente There were many people que lo seguía, that followed había him. muchos There were seguidores, many followers. había discípulos There was siguiéndolo, disciples following había him. apóstoles There was siguiéndole. apostles serving him, or Y dice la following him. palabra que venía caminando, And the word says that he came walking. venía caminando. He came walking. Y dice la palabra que la multitud lo apretaba, And the word says that the multitude squeezed him. lo apretaba. They would squeeze him. Y dice la palabra, And the word says había una mujer there was a con woman un flujo de sangre. with the issue of blood. ¿Sabes algo? You know something? Esta mujer no solamente arriesgó su vida. This woman not only risked her life. ¿Por qué arriesgó su vida? Why did she risk her life? Porque está escrito en la ley levítica Because in the Levitical law it is written que una mujer con flujo de sangre that a woman with the issue of blood tenía que estar apartada. needed to be set apart. No podía estar presente en una She could asamblea. not be present in an assembly or a No podía gathering. estar presente en una reunión. She could not be present in a meeting. Y ella, si era sorprendida, And if she was caught, la podían tomar they could take her, y porque había roto la ley, and because she had broken the la law, podían matar. they could kill her. De modo que ella dijo, So she said, oyó hablar de Jesús. she heard them speaking of Jesus. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de Jesús? How many of you have heard of Jesus? ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra? How many of you have heard the word? Pero sabes una cosa, But you know something? no es como escuchas la palabra, It's not how you hear the word. no es como oyes la It's not how you palabra, hear the word. es como tú actúas It's how you act en esa palabra. on that word. Es como actuamos, It's how we act. es como la recibimos, It's how we receive es it. como la valoramos, It's how we value it. lo que produce un efecto en tu vida. What will produce an effect in your life. Muchos tocaban a Jesús, Many touched Jesus. muchos venían y lo tocaban, Many came and touched him. pero ¿sabes algo? But you know something? Lo tocaban a él, They touched him, lleno de poder. filled with power. Pero esta mujer dijo But this woman said lo que ninguno de ellos what none of them estaba diciendo were saying en su corazón. in their heart. Esta mujer dijo, This woman said, si tan solo if I can only tocara touch el borde de su manto, the hem of his garment, si tan solo, if only, voy a ser salva. I will be healed. Y esta mujer And this woman no se quedó sentada. didn't remain seated. Esta mujer This woman fue en busca went seeking de su milagro. her miracle.
Y eso es lo que muchas veces And nosotros that's what nos oftentimes hace we falta hacer. are lacking to do. Muchas veces nos sentamos We often sit down esperando el milagro. waiting for the Cuando miracle. Dios te When dice, God says to you, levántate rise up y busca tu and milagro. seek your miracle. Busca tu milagro. Seek your miracle. Toca tu milagro. Touch your miracle. Sustrae tu milagro. Draw from your miracle. Dice la palabra que ella se acercó. The word says that she came Se near acercó por detrás. and she came from the back. Ahora ponte a pensar. Now think about it. Una multitud. A multitude. ¿Cómo le hizo esta mujer How did this woman para do it? meterse entre toda la multitud? To go in between everyone in the crowd, Entre todas las personas. between all the Se people. abrió paso. She opened the way. Se abrió paso. She opened the way. Con permiso, con permiso. Excuse me, excuse Con me. permiso, con Excuse me, permiso. excuse me. Con permiso, con Excuse permiso. me, excuse me. ¿Sabes lo que pasa? Do you know what happens? Tu milagro Your miracle a veces tiene obstáculos. sometimes will have obstacles. Y a veces nos desanimamos And sometimes we get discouraged a la primera. on the first one. Queremos milagros We want miracles sin obstáculos. without obstacles. A este padre con la hija enferma, This father with the girl that was sick, 3 noches, 3 nights, 3 días 3 days, en ayuno fasting y de rodillas, and on his knees, creyendo, believing, tocando, knocking, buscando seeking el milagro de su hija. the miracle for his daughter. Y la palabra se cumple. And the word was fulfilled. El que busca, He who seeks encuentra. finds, El que toca, he who knocks, se le abrirá. the door shall be opened. Y dice la palabra And que the esta word mujer says that this woman llegó por detrás came from behind y lo tocó. and touched him. Y en el momento que lo tocó, And the moment she touched him, en el momento, en el in instante that que lo tocó, moment, that instant that she touched him, dice la Biblia the Bible says que ella fue sana that she was healed. instantáneamente. Instantaneously, Fue sana. she was healed. Y sabes que tú sientes el poder. And you know, you feel the power. Ahora Jesús Now, Jesus sintió felt que el poder salió. that the power came out of him. O sea que nosotros tenemos que aprender. So we need to learn En Jesús hay un depósito that in Jesus there's a deposit que tú y yo podemos that you and I can retirar. take from. Amén. Amen? Hay un poder que tú y yo podemos retirar. There's a power that you and I can draw from. ¿Por qué nos sentimos a veces sin poder? Why do we feel powerless sometimes? Porque no estamos viendo a aquel que tiene todo el poder. Because we're not looking at him who has all the power. Porque muchas veces nos sentimos de una manera como derrotados. Why do we sometimes feel defeated? Porque no estamos viendo a aquel Because we're not seeing him, que en él siempre está toda la victoria. who the victory will always be in him. Porque nuestra perspectiva Because our perspective muchas veces se enfoca will oftentimes focus en lo que no se tiene que enfocar. on the things that it should not focus on. Hola. Hello. Cuando Jesús sintió que poder salió de él, When Jesus felt that power came out of him, dice la palabra que Jesús se para the word says that Jesus stands y dice, and says, ¿quién me tocó? "Who touched me? ¿Quién me tocó? Who touched me?" Versículo 30. Verse 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó, ¿quién me ha tocado mis vestidos? And Jesus, immediately knowing in himself that power had gone out of him, turned around in the crowd and said, "Who touched my clothes?" Escúchame, Listen, si yo lo toco a él, if I touch him, él va a sentir. he will feel. Pero si yo toco su camisa, But if I touch the hem of his shirt, the bottom of the shirt, si trajera un manto a él, if he had a mantle, pues si yo toco la ropa, ¿qué vas a sentir? what are you going to feel? Pero ¿qué había dicho la mujer? But what did the woman say? Si tan solo toco If I can only touch el borde the hem de su manto, of his garment, voy a ser sana. I will be healed. Y la palabra del Señor dice, lo tocó, And the word says she touched him, ella sanó, she was healed. sustrajo el poder From the el poder la liberó, the power delivered el her, poder la sanó. the power healed her. Ahora escucha lo que dice el versículo 32. Now listen to what verse 32 says. Sus discípulos le dijeron, versículo 31, Verse 31. sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas quién me ha tocado?
But his disciples said to him, you see the multitude thronging you, and you say, who touched me? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. And he looked around to see who had done this thing. Entonces la mujer, temiendo, temblando, sabiendo lo que había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. But the woman, fearing and trembling, knowing what had happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. Él le dijo, And he said to her, hija, daughter, hija, tu fe te ha salvado. your faith has made you well. Vete en paz Go in y peace queda sana de tu enfermedad. and be healed of your affliction. Qué milagro. What a miracle. ¿Cuántos tenemos que aprender a sustraer el poder de Dios? How many of us need to learn to draw from God's power? A veces estamos esperando que el poder haga algo. Sometimes we're waiting for the power to do something. Cuando el Señor te dice, When God says to you, sustrae de mi poder draw from my power y recibe mi poder. and receive the power. Ahora escucha lo que pasa enseguida. Now look what happens next. Versículo 35. Verse 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del alto dignatario de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? While he was still speaking, some came from the ruler of the synagogue's house who said, your daughter is dead. Why trouble the teacher any further? Ahora escucha, versículo siguiente. Now look at the next verse. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo al alto dignatario de la sinagoga, no temas, cree solamente. As soon as Jesus heard the word that was spoken, he said to the ruler of the synagogue, do not be afraid, only believe. Cuando usted recibe una mala noticia, When you receive bad news, ¿qué es lo que generalmente hacemos? what is it that we generally do? Nos sorprendemos We're surprised, y inmediatamente el enemigo quiere entrar con el temor, and the enemy immediately wants to bring that fear in. pero el Señor dice en la Biblia que Jesús oyó But the word says that Jesus heard el reporte. the report. ¿Cuál era el reporte? What was the report? Tu hija está muerta. Your daughter is dead. Cuando una persona muere, When someone dies, aparentemente terminó todo. apparently everything ends. Cuando situaciones mueren, When situations die, aparentemente terminó todo. apparently everything ended. Pero But tenemos que aprender esto. we need to learn this. El Señor, The Lord, Él es el poder He is the power de la resurrección. of the resurrection. Y como Él es el poder de la And resurrección, because He is the power of resurrection, Él tiene el poder para levantar He has the power to raise up todo aquello que no tiene más vida everything that no longer has life y darle nuevamente vida. and give life again. Y el Señor le dijo, And the Lord said, no temas, do not be afraid, cree solamente. only believe. ¿Qué el Señor nos quiere enseñar en esta mañana? What does the Lord want to teach us this morning? Not yet. It's on red. Oh, it's coming. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar esta mañana? What does the Lord want to teach us this morning? Que toda situación que aparentemente esté muerta en That tu vida, every situation that appears to be dead in your life, donde no hay esperanza, where there's no hope, donde no ves cambio, where you don't see changes, donde crees que no va a suceder nada, where you believe that nothing is donde going to crees happen, que ya hiciste todo lo where you believe posible. everything you did possible. Escúchame, Listen, Dios te dice, God says to you, no temas, do not be afraid, cree solamente only believe, y sustrae and draw from el poder de the Dios. power of God, Porque ese poder de Dios because that power of es el God poder de la is resurrección. the power of resurrection, Y ese poder and that power está disponible is available para ti, for you, para mí, for me, para cada uno de for nosotros. each one of us. Y el Señor nos dice, And the Lord says to us, no temas, do not be afraid, no temas, do not be afraid, cree solamente. only believe. ¿Cuántos vamos a tomar la decisión How many of us are going to make the decision de no temer to not be afraid y de creer? and to believe? Y si estamos creyendo, And if we're believing, dice la palabra, the word says ya tenemos we already have las cosas the things que le hemos pedido. that we've asked for. Amén. Amen? Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias Father, we thank you porque tú nos has dado because you have given to us la respuesta. the answer.
Tú dices en tu palabra, You Señor, say in your word, Lord, buscar seek y hallaréis, and you will find, tocar knock y se abrirá. and it will be opened. Y Señor, vamos a estar And tocando Lord, we will be knocking hasta until que se nos abra la puerta. the door is open to Vamos a us. estar We'll buscando be seeking hasta until que encontremos we find lo que estemos buscando. what we're looking for. Y Señor, gracias porque en esta And mañana Lord, thank you because this morning tú nos estás dando, Señor, una perla de tu sabiduría. you're giving to us a pearl of your wisdom. Tú nos You dices, say to us, no esperes más, do not wait any longer. levántate Rise up y ve and go y sustrae and draw from el poder the power que ya te he dado. that I have already given to you. Tu milagro Your miracle ya está